Primero que todo, agradecer al ministerio, agradecer a Olivia por la consideración. La verdad es que me pilló un poco sorprendida que me invitara. Así es que muchas gracias. Bueno, este es un temazo no solo ahora por la situación que lamentablemente estamos viviendo en un territorio donde todos cohabitamos, sino también porque también tiene un pasado que nos duele, no solo a los mapuches, no solo a los huincas, sino también a los colonos y a todos los que de alguna manera han encontrado en esta Araucanía, en este Biobío, en los ríos, ¿no es cierto? Un espacio para generar su familia, para generar vida. Eh, Olivia me pidió un tema bastante particular, en realidad. Me pidió que hablara sobre el diálogo en la cultura mapuche, pero desde mi mirada, desde lo que a mí me ha correspondido trabajar a lo largo de 15 años más o menos que tengo de práctica del ejercicio de la profesión como ingeniero civil. Como bien decía Olivia, soy de profesión ingeniero civil industrial, mención bioproceso, de la Universidad de la Frontera, acá en la región de la Araucanía. Actualmente estoy a cargo del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Autónoma de Chile, acá en su sede de Temuco, y también hago clases con estudiantes de ingeniería comercial. Y les cuento todo esto porque en el rol y en la exposición que voy a dar, no son tantas láminas, es más bien una conversación, y al final me gustaría escucharlo. Eh, Trata de mi experiencia, trata de barreras que a mí personalmente me ha correspondido cruzar, y también trata de este concepto un poco del éxito. Como decía Olivia, es muy reconocida, no sé si tanto, pero dentro de mis Lamien, dentro desde el territorio, desde el trabajo profesional que desarrollo, afortunadamente creo que he estado haciendo un trabajo que a la gente le ha gustado, y particularmente los emprendedores mapuche de la ruralidad, con quien tengo una tremenda vinculación y con el cual me desarrollo plenamente también. Eh, Voy a comenzar, y voy a comenzar de una manera también distinta, porque esto del diálogo desde esta traducción literal, desde nuestra cultura mapuche desde la occidentalidad más bien, no son palabras literales, son un cúmulo de conceptos que se asocian y que van integrados, y que también es lo que hace enriquecedor nuestra cultura mapuche, ¿sí? Ahora, voy a partir también diciendo algo. Eh, la forma en que yo hablo se parece mucho a la forma en que ustedes hablan. La forma en los conceptos y parte técnica que desarrollo, salvo algunos matices dados por el territorio, eh, son muy similares y me van a comprender, yo creo que perfectamente. Y voy a partir diciendo lo siguiente, es porque mi primera lengua, lamentablemente, no es el mapuche zugún. Mi primera lengua fue el español. Y van a encontrar matices con personas mapuche que no hablan a juicio de muchos un correcto español, un correcto lenguaje, o no se le entiende, o dice palabras de una mala forma, o no bien pronunciadas, como dirían muchos. Tiene que ver mucho con que su primera lengua es el mapuche zugún. Crecieron y escucharon y se alimentaron y se nutrieron, y su primera similitud a la sociedad fue desde esa lengua. Por lo tanto, cuando viene la incursión del lenguaje español, quizás dado un poco por la educación occidental propiamente tal, obviamente que esos pequeños matices van quedando. Y así como un inglés, por mucho que aprenda español, no lo va a hablar perfecto, así como un francés que llega a Chile y su primera lengua fue su francés, ¿no es cierto?, natal, y llega a nuestro país a hablar el español, el castellano o el chileno, va a tener siempre, por muchos años que lleve en el país, siempre esas, esos matices que hacen, ¿no es cierto?, que su primera lengua flore. Y parto diciendo esto porque
Ustedes, yo creo que tienen muchísima más experiencia que yo en el territorio rural, lo van a encontrar. Lo han vivido, lo han asimilado, lo han enfrentado de distintas maneras. Entonces, cuando uno habla del tema del diálogo, más adelante yo voy a pasar una definición conceptual relacionada con el tema de diálogo, pero quiero partir con esto que es mío, el Chalín Tucugún. El Chalín Tucugún no es nada más que la presentación. Yo la voy a hacer en mi idioma, en mi idioma mapuche, pero también se las voy a ir traduciendo y les voy a ir contando un poco por qué se da esta lógica, que tiene que ver con estrategias, por una parte, que tiene que ver con mirar al otro, por otra parte, pero también tiene que ver con entender y encontrar cómo nos podemos acercar desde el respeto, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a mi territorio, particularmente me toca trabajar con muchos emprendedores agroelaborados, agroindustria. Yo no soy agrónomo de profesión, trabajo en los negocios, eso es lo mío. Entonces, cuando yo llego a un territorio, a un grupo de Lamien, a un LOF, o a una comunidad indígena, o a donde un emprendedor o una familia mapuche, yo saludo en mi lengua. Mari Mari Pulamien, Mari Mari hermanos. Yo soy mujer, por lo tanto me dirijo a ellos como Lamien. Entonces digo, Mari Mari Pulamien. Y en este caso con ustedes, porque sé que aquí hay muchas personas que no son mapuche, voy a decir Mari Mari Compuche. Mari Mari a todas las personas que están acá, sean o no sean mapuche. Por lo tanto, lo primero que hago es saludarlos con respeto, ¿sí? Desde su idioma. Si nosotros en Chile tenemos 10 pueblos originarios reconocidos y esperamos un número 11 prontamente, ¿no? Cada pueblo originario tiene su manera y su forma en cómo relacionarse. Algunos desafortunadamente han perdido su lengua madre, pero otros, como bien sabemos, como en el caso de nuestro pueblo mapuche, a pesar de que muchos dicen que nuestra lengua va en desmedro, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que hoy día estamos procurando, aquellos profesionales que trabajamos con el tema mapuche, de poder generar espacios para poner en valor nuestro idioma, que para mí y para muchos es la base de nuestra identidad como pueblo mapuche. Entonces, si yo voy a un territorio, lo mínimo que debo aprender es cómo saludar. He tenido de todo tipo de experiencia, gente que se ha propuesto aprender a saludar, es algo tan simple, diría uno, a no decir Mari Mari, sino decir Mari Mari, ¿ya? A saber que de una mujer a una mujer nos decimos la mien, o si es una mujer a un hombre, también decimos la mien, pero si es entre varones, peñi. Entonces, todas esas diferencias y sutilezas son pequeñeces muchas veces, pero que efectivamente pueden abrir puentes, pueden abrir así un poquito la puerta, o por lo menos permitir asomarse. Luego digo, Inche Rosa Cañumil Piñén. Yo soy Rosa Cañumil Melinao, Mitugulgún. Padre y madre. Cañumil, la familia de mi padre. Melinao, la familia de mi madre. Piñén, porque soy yo, soy la persona, estoy viva. Y luego, Tugún Chanquín Los Mapu, Temuco Meu. ¿De dónde soy? ¿De dónde viene mi Tugún? Mi crianza se forjó al lado de mi familia paterna, mi familia cañumil, como ocurre en una gran mayoría de las familias mapuche. Mi madre de Curileo, Vilcún, mi padre de Temuco, hacia Camino Cholchol, se casa con mi madre y se lleva a mi madre a su territorio, ¿sí? Sector Chanquín Los Mapu. Otros dirán comunidad Juan Cañumil, pero eso es harina de otro costal que en este minuto aún no voy a tocar. Pero digo finalmente que soy de Temuco. Lo mismo debiésemos hacer una persona que va a un territorio y decir, Mari Mari, si no tiene mucho la confianza, lo dice en español, soy tal persona, provengo de tal lugar, muchos de ustedes quizás no son de este territorio y vinieron de otras regiones a trabajar por temas laborales, familiares, llegaron a este lugar, pero me identifico.
Y voy más profundo, y esto puede ser mucho más profundo dependiendo del grado de confianza que vayamos construyendo. Tañín que Orfelina Melinao Piñén. Mi madre se llama Orfelina Melinao y es una persona que hoy día existe, que está viva. Tañichao Manuel Cañumil Piñé fui. Mi padre Manuel Cañumil ya no está, se fue, falleció. ¿Sí? Contextualizo. ¿Quiénes son mis predecesores? En nuestra cultura mapuche, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, debemos enseñarles hasta la 4ª generación al menos. ¿Sí? Nosotros, como padres, los abuelos, los bisabuelos y ojalá los tatarabuelos. ¿Ya? Entonces, por eso el cementerio es un espacio que no solamente tiene que ver con ir a dejar a las personas ahí, a nuestros seres queridos, sino también tiene que ver con un espacio de historia, con un espacio de entender, de visitar a nuestros ancestros. ¿Mm? Y una última parte que debiese ser relevante es el Cusauculén, coordinadora Centro de Emprendimiento e Innovación Universidad Autónoma de Chile. ¿En qué trabajo? Algunos van a decir, en el campo le van a decir, yo soy Rutrafe, otros le van a decir, yo soy Cusauculén, alfarero, distintas cosas que le pueden decir ustedes, ingeniero agrónomo, de INDAP, extensionista, pero son detalles. ¿Por qué parto con esto? ¿Por qué parto con el Chalín Tucubún? Porque para el ser mapuche, conocer al otro y saber en qué espacio estás, vital para abrir la conversación, para abrir ese espacio que hoy día está tan menoscabado, lamentablemente. Vamos a ir hilando algunas cosas a medida como avanzo. Mi tiempo es escaso, lamentablemente me dieron 20 minutos, pero voy a tratar de que podamos ir conversando y que al final se genere efectivamente esta conversación. Y por lo tanto, como a veces esto aquí no ocurre, y no ocurre porque hay una mala intención del otro, sino que no ocurre porque nunca se generó un espacio para conocer o para preocuparme y ocuparme de cómo quiero vincularme con el otro. Porque así como cuando viene una persona de otro país, o voy a recibir a una autoridad, o voy a recibir a alguien que es relevante, me ocupo de conocer, de googlearlo al menos. Yo lo digo particularmente, yo tengo un hermano chico, que ahora está en Finlandia, y que su novia es finlandesa. Y cuando llega a conocer a mis padres, nosotros nos preocupamos mucho de conocer quién era, de dónde venía, y ella también se ocupó de conocer nuestra cultura mapuche, porque venía a conocernos. ¿Mm? Entonces, hay un espacio para considerar al otro, que es la fuente para abrir puentes de confianza, lazos de confianza, ¿sí? Pequeños atisbos de que como esta ventanita se va abriendo, esta puerta se va abriendo, se puede abrir por completo. Entonces, este diálogo que mucho hablamos y que mucho hemos escuchado en este último tiempo, no es sencillo, pero no es sencillo solamente para ustedes. No es sencillo para que la persona que le toca lamentablemente ir a territorios que hoy día están vistos como territorio del conflicto, porque hay temores, porque hay a veces escuchamos distintas cosas que hacen, ¿no es cierto?, que tengamos temor, que tengamos un poco de tirar un poquito para atrás, de distintas razones, pero no tan solo no es sencillo para ustedes como Winca le puse acá en la presentación, sino también no es fácil para el mapuche. No es fácil para nosotros en realidad. ¿Ya? Y uno diría, pero ¿por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil si muchos dicen el mapuche le dan todo? Le dan becas, le dan tierra, tienen beneficios con INDAP, ganan proyectos. ¿Por qué no es fácil? Entonces, aquí yo puse dos laminitas. Una
una pareja mapuche, hablando de la dualidad, que es tan importante para nosotros, y otros como en los territorios muchas veces los ven, una persona bien vestida, ¿no es cierto? Con una carpetita con documentos, cuando de este lado muchos lamien todavía tienen baja alfabetización, con unos lamien que a pesar de saber leer y escribir, no es lo suyo, no es lo suyo entender papeles, no están ahí preparados, y es donde el rol que tienen ustedes como organismo, como institución, el Ministerio de Agricultura en sí es clave. Es clave porque genera confianza. Es clave porque yo les digo, cuando voy a los territorios, yo trabajo con muchos programas de INDAP. INDAP tiene que ser su mejor amigo, por ejemplo. ¿Mm? Tienen que estar bien con ellos, generar diálogo, tienen que tratar de ponerse en el zapato del extensionista, porque también es mi rol. Es mi rol cuando trabajo de poder decir, mira, INDAP les ayuda en esto otro, puede ayudarlos en esto también quizás, pero va a depender también de ustedes, ¿sí? Pero así es como la figura que nos ven, o así, lamentablemente. No sé si ven mi cursor, con esta figura de autoridad policial. Y yo lo hablo también desde lo mío, porque tengo un hermano que es ex carabinero, estuvo 30 años en la institución. Imagínense para mí, como mapuche, que criada, nacida, forjada ahí en el loft tradicional mapuche, tengo un hermano que orgullosamente fue carabinero 30 años, hoy día está jubilado. Pero hay todo un tema, hay toda una historia, cada territorio tiene su historia, pero lo importante es la segunda lámina. 4 actores, una pareja mapuche, dualidad, un extensionista, un profesional, un abogado de cualquier institución pública, o un empresario, también puede ser. Y la figura quizás policial o de orden, que lo que busca es seguridad. ¿Sí? Pero esto como que no cuaja, como que el puzzle no logra encajar. Y es porque aquí falta algo. Es porque aquí hay una historia detrás que quizás no ha sido contada. O sea, yo la puedo decir, bueno, yo lo sé, pero es porque nadie me lo enseñó en el colegio. Es porque yo cuando estudié en la universidad y me di cuenta de que el mapuche no fue pobre, sino que fue empobrecido, cuando me doy cuenta que mi cultura no es solamente el guiatún, no es solamente el machi, sino que hay una estructura sociopolítica también y espiritual relevante, y tú la empiezas a descubrir, empiezas a darte cuenta que lo que aquí falta es confianza, que lo que aquí está quebrado son los puentes, que lo que aquí no logra encajar y finalmente hacer que esto fluya es que no nos miramos de igual a igual, para los dos lados, no solo para uno. No nos miramos igual porque dependiendo del territorio, hay unos territorios que son más fuertes con su espiritualidad y cultura mapuche, que si no habla mapuche subún no entra acá. Y hay otros que son tan ahuincados que se guían por todo lo que dicen sin tener alguna fuerza centrada en el saber y el quehacer mapuche. Puede ocurrir ambas cosas. Y es lo interesante y es la riqueza también que tenemos en Gualmapu. ¿Ya? El poder tener estas herramientas para redescubrir nuestra identidad a través de, hoy día no hay muchos, quisiera que hubiera más, pero hay escritores que hablan, hay crónicas que ya hoy día tú puedes disponer en internet, están los tratados a los cuales tú puedes acceder. ¿Mm? Están las lamien que hoy día están más a caballo con la tecnología, están también los portales de YouTube para poder aprender la lengua, no solamente la lengua mapuche. Veía hace un par de días un curso aymara también que se estaba armando. ¿Mm? Pero esta intención
no tiene que ver solamente con aprender la lengua, tiene también que ver con entender al otro desde cómo se estructura su sociedad. Entonces, cuando yo hablo y todo lo que les he comentado, de la única vereda que la puedo hablar es de la que yo he vivido y de la que seguramente ustedes van a hablar cuando tengamos un ratito más un espacio de conversación, va a ser desde la vereda de lo que a ustedes les ha tocado enfrentar, de lo que a ustedes les ha tocado vivir. Y yo desde mi vereda, ¿qué les puedo decir? Que soy mujer, soy chiquitita, mido unos 50 con suerte. Soy mapuche, tengo un apellido que toda mi colegiatura, mi universidad, no la pronunciaba nadie. Me decían Cayumir, Cayupil, Cayunir, Cañuchir. Pero eso no me desvalorizó ni me desmotivó, para nada. Yo al final se la deletreaba, yo misma la escribía y ya, punto. Pero es porque crecí con una convicción y una identidad muy fuerte en lo mapuche, que no tenía que minimizarme ni ante nadie ni ante nada. Y por otra parte tenía otra cualidad que no solamente es de los mapuches, sino de cualquier persona. Era media matea. Entonces eso igual contribuía a que yo sabía lo que sabía nomás. Crecí en la ruralidad. O sea, andar en la noche buscando animales porque se te perdió la vaca, el chancho, el cordero, entre medio de un monte, no es novedad para mí. ¿Mm? Algunos de mí, cuando empecé a hacer terreno en un territorio acá de Teodoro Schmidt, me dijo, oiga, la mía, usted camina bien en el barro. Mira el comentario, la mía, usted camina bien en el barro. Claro, porque mi colega, que eh, era más citadino, parece, se caía cada rato. Pero es porque yo crecí ahí. Entonces, en cierta medida, esa vivencia y esa crianza que yo tuve desde la experiencia y desde la que seguramente ustedes han tenido, muchos de ustedes que quizás también crecieron en ruralidad, no se pierde. Esos cánones y esa forma de hablar y de relacionarse son, son atributos que finalmente podemos usarlo para poder llegar con mejor confianza, construir más confianza con la gente con la que nos relacionamos. Y por otra parte, yo me eduqué de los 5 años, estaba pensando en delante cuando estaba armando esta lámina, decía, yo, los 5 años que yo estoy en la educación urbana, de los 5 años que me tocaba muchas veces levantarme en el campo si no había ni reloj, porque no había ni pilas, entonces no había reloj, eso se cantaba el gallo, nos levantaban, hay que esperar el bus, era el bus para venir a Temuco, diciendo que yo no viví muy lejos de Temuco, ahí estaba parada, esperando ahí el bus que me echaran a la micro para yo bajarme en calle Tromén con Pedro Valdivia y caminar par de cuadras al colegio. Estuve en el colegio Campos Deportivos en Temuco, hasta octavo básico. Después fui al liceo, después fui a la universidad, después me puse a trabajar, me casé, después volví a estudiar y sigo estudiando. Por lo tanto, yo diría que cursé todos los estudios Wincas que hay que cursar, todos. Pero hay algo que me falta, dominar mi lengua. Y eso es un desafío muy personal. Y eso no significa que no haya kimun, que no haya sabiduría, que no haya conocimiento de mi esencia mapuche. ¿Es algo que estoy complementando? Sí. ¿Es algo con lo que estamos trabajando? Sí, por supuesto. No solamente yo, mis hijas también. Pero también un lamien me dijo muy sabio, no todo lamien que es hablante de la lengua tiene sabiduría lamien, ni todo aquel que no habla no la tiene, porque también van con nuestra crianza. Yo nací entre el campo, me crié en el campo, transité entre el guillatún, de hecho el guillatú está al abrir la ventana de mi casa, de mi pieza más bien, lo abría la ventana y se veía el guillatú de Milov en pleno, se reúnen 3 comunidades indígenas ahí a hacer guillatú, cada 4 años, cada 2 años un guillatún chico. Pero también cuando me titulé, no, cuando estaba estudiando en la universidad siempre me acuerdo de esto y siempre lo comento cuando me piden hablar desde este tema del diálogo. Recuerdo una vez en la universidad que una compañera que venía de Santiago
a estudiar a Temuco. Estábamos en una salita de estudio, no me acuerdo en qué año, pero tiene que haber sido los primeros años, y dice, no solamente a mí, porque en mi generación habían 4 lamien aparte de mí, éramos 4 mujeres y un hombre, 5, en mi generación. Y nos pregunta, ¿ustedes van a encontrar pega con el apellido que tienen? Me acuerdo que yo era apellido Cañumil, había un Lincoñil, un Huenchulaf, Huenuleo, no me acuerdo el otro. Y nos miramos todos, ¿sabes qué? Primera vez que alguien nos preguntaba eso. Hasta el día de hoy no se me olvidaba porque afortunadamente no me acostaba contra el trabajo, sino que creo que he tenido más oportunidades. Porque hoy día que trabajo en el mundo del emprendimiento y en el desarrollo de negocio, en la Araucanía hay mucho emprendimiento. En la ruralidad es un mundo de la agregación de valor, de aplicación de tecnología, que en realidad es fantástico. Y yo creo que más bien me he transformado en un puente. En un puente porque afortunadamente tengo buena llegada con los lamien en los territorios. En un puente porque manejo bien el sistema Corfo, INDAP, FIA, Cercotec, la lógica de la universidad, la estructura de generación de proyectos. Y por otro lado, yo creo que el gran deber ha sido este tema de la responsabilidad, de la confianza que los lamien depositan en uno cuando te piden colaboración en una iniciativa. Y es lo que debemos lograr con todos los funcionarios públicos que trabajan y que tienen este tremendo desafío, ¿no es cierto?, de generar desarrollo en los territorios, como bien lo decía la ministra. Pero hay un tema que a mí me llama la atención y lo puse aquí abajo la diapo. Dice, jamás he usado un arma, habiendo tenido un hermano con 30 años de servicio carabinero, jamás. Jamás le deseé la muerte a alguien. Jamás me consideré una terrorista, a pesar de que no soy, viviendo en una comunidad, no soy parte de la comunidad indígena, porque no es la estructura que personalmente reconozco, sino que soy parte del LOF. Jamás pensé que mi pueblo era flojo, o menos borracho, como muchas veces dentro de mi crianza fui escuchando, o la indiecita, o la mapuchita, ¿sí? Porque así como en la casa de mi abuelo, siempre decía, en esta casa nunca manchar uno de ustedes casados con un Winca. Mi abuelo paterno, el padre de mi mamá. Y así como también decía, los evangélicos y los católicos son unos flojos. Así como el Winca crecía con esta ideología de que el mapuche era flojo y borracho, yo crecía con este tema de que el evangélico y el católico eran personas que eran flojas porque no trabajaban el domingo, porque estaban todo el día en la iglesia. Entonces estas cosas no solamente por un lado, va por ambos lados muchas veces. ¿Ya? Contarles que yo estoy casada con un Winca. No me casé con un mapuche. Porque las vueltas de la vida. Y así como muchos Wincas se casaron con mapuches, o como muchos mapuches se han casado con Winca y con personas de otras nacionalidades. Es parte de lo que hoy día estamos viviendo con la multiculturalidad en los territorios. Puse esta definición porque hablando de diálogo es un temazo y el Centro Nansen, que está haciendo un trabajo muy bonito acá en la Araucanía, habla sobre justamente el tema del diálogo. La próxima semana se dicta el segundo ciclo de talleres y dentro de este punto señalar que en este documento que está descargable, ustedes lo pueden buscar en internet, el Centro del Diálogo y el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, es un documento que está descargable, un PDF, que habla justamente de herramientas para el diálogo, muy interesante, pero esta definición que yo coloco acá está basada en eso. El diálogo es una manera de comunicarse que se enfoca en comprender al otro. Y para comprender al otro, tengo que conocer a ese otro. Tengo que conocer cómo es su forma de vida, a grandes rasgos, porque cada territorio
obviamente tiene sus particularidades. Tengo que conocer un poco cómo es su lengua, tengo que conocer un poco cómo es su protocolo cultural, ¿ya? Qué importante que ellos se presenten, que yo me presente, desde la persona que soy, no solo desde lo profesional, ¿ya? Después dice, en lugar de tratar de convencer de que tú tienes la razón, o sea, comprendo al otro, primero conociendo al otro, escuchando, y escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? Y esa escucha también tiene que ver muchas veces con cómo me enfrento a esa situación, con cómo me predispongo también. Porque a veces ocurre que vamos con iniciativa y distan mucho de la realidad del territorio. Y que quizás sí son aplicables porque voy a aplicar innovación, porque voy a generar un emprendimiento de mayor escalabilidad, porque quizás voy a hacer algo que permita mejorar, optimizar aguas, por ejemplo. Y quizás el profesional tiene mucha razón, pero la manera en que enfrentan la situación quizás no es la adecuada. Quizás no genero este espacio para generar esta confianza que es clave. Y después dice, este entendimiento nos permite entablar relaciones sostenibles y crear bases sólidas para exitosas mediaciones y negociaciones. Entonces el diálogo tiene que ir antes de hablar de una mediación o antes de hablar de una negociación. Porque con el diálogo lo que voy a hacer es que yo lo comprendo, él me comprende, y sobre eso, ¿no es cierto?, hacemos una relación en el largo plazo, que es lo que queremos construir, ¿no? Y juntos buscar una solución donde yo le propongo acciones que van a ir en su beneficio, y él también es capaz de decir, esto va en contra de lo que yo creo por tal y tales razones, veamos otra alternativa. Y es un tema de ir y venir que no es tan corto como queremos, ¿ya? O como podemos ir pensando mucho. Entonces, el diálogo desde la mirada mapuche, al igual que muchos de nuestros conceptos, no es una traducción así, pum, literal, diálogo, cultura mapuche, esto es dialogar para el pueblo mapuche, sino que es una suma de varios conceptos. Primero, hay uno que está relacionado ciertamente con nuestros valores como mapuche, que los voy a conversar, los voy a elegir, parece que ya estoy como en el tiempo, ¿no? Voy bien, ya, perdón. Pero esta parte, 2 láminas y termino. Y segundo, que están relacionados con el fin de una persona mapuche. Porque si se fijan, el concepto niño, así como niño, en nuestra cultura mapuche no existe. Nosotros decimos, la pichizomo, pichimalén, pichihuentro, pichiqueche, ¿cierto? Porque hablamos de la pequeña persona. Y es importantísimo ese concepto, muy importante. Pero antes de eso voy a hablar del de los valores. ¿Sí? Porque para poder comprender, como decía, nosotros tenemos que conocer nuestra historia, nuestra espiritualidad, la lengua, el sistema sociopolítico. ¿Ya? ¿Cómo nosotros, yo les hablaba delante, no me reconozco como comunidad indígena, pero sí como los conceptos distintos, ¿ya? Por eso hay que estar dispuestos a sentarnos y sentirnos, o sea, sentarnos, sentirnos de igual a igual. Y eso a veces es lo que nos falta. ¿Mm? Y en este diálogo que les decía, como mapuche podemos ir desarrollando, hay principios nuestros, ¿ya? Hay principios nuestros que son demasiado relevantes y que no podemos dejarlos de lado, ¿ya? No sé si lo ven bien. Sí, está por un lado nuestro mapuche kimun, nuestro conocimiento como mapuche. Está también el Inarumén. Fíjense, el Inarumén particularmente, yo lo veo mucho en mí y en el trabajo que desarrollo. Yo trabajo mucho basado en la observación, en muchos ecosistemas de emprendimientos. Yo hablo re poco, ahora estoy hablando harto, pero los ecosistemas de emprendimientos, cuando avasalladoramente hablan los innovadores, yo siempre hablo súper poquito. En las primeras reuniones no hablo nada, porque trabajo mucho en Inarumén. Me he dado cuenta de eso. Trabajo mucho basado en la observación.
en cómo se relaciona el otro, en qué habla, en los conceptos que usa. Me hago como un perfil de la persona o del espacio donde estoy antes de hablar. Otro tema importante para nosotros es el Keyugun, la ayuda mutua. Este Keyugun, yo crecí hasta los 18, 19, cuando entré a la universidad, ya estuve más en Temuco, pero este Keyugun yo lo recuerdo que tenía 5 años en el territorio, y esto tiene que ver con la reciprocidad, no solamente con con el ayudar al otro, sino con yo ayudo, esperando que él en algún minuto me devuelva la mano, porque juntos podemos solucionar cosas. Este concepto que hoy se ha usado mucho, que es el Itrofirmoyen, que tiene que ver con nuestra diversidad, el Yamugun, con el respeto, ¿sí? Todos estos conceptos están relacionados con nuestros valores como personas mapuches. Pero hay otro tema interesante y que tienen que ir sumados en este tema del diálogo, es con las personas en las que nosotros deseamos convertirnos. Recuerden que delante les decía que el concepto niño no existe dentro de nuestra cultura. Y para mí es fundamental, o sea, yo cada vez que hablo de esto, porque esto yo lo hablo mucho desde la generación de negocios mapuche, queremos convertirnos en seres ejemplares, aspiramos a ser modelos de personas, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra ética, porque también esto está todo basado en nuestros valores como mapuche. Tiene que ver con el kimche, que es una persona sabia, ¿no es cierto? Que cada día nos perfeccionamos, ahora no tenemos que ser viejitos para hacer kimche. Yo crecí mucho con esa lógica mientras iba construyendo estos conceptos en mi persona, por ejemplo, y me di cuenta que no hay que llegar a viejito para hacer kimche, pero sí todos los días podemos ir perfeccionando nuestros conocimientos. Ser una persona que tiene fuerza, Newen, pero no tiene que ver solo con una fuerza física, sino con la espiritualidad nuestra, sino con el respetar el entorno, un cúmulo de cosas. Pero también está ser el norte, que es ser una persona justa y respetuosa, una persona que piensa en el otro, y aquí viene este concepto valórico del Kiyugun. Y por otra parte, este concepto del Kumeche, del ser una buena persona, de ser una persona que está pensando en el otro, pero no en el otro solamente desde un punto de vista del ser humano, sino el otro es ñen, porque para nosotros todo tiene vida. No sé, yo tengo hijas chicas y le digo, vayan a recoger cedrón, a guardar el cedrón, la hojita. Ellas saben que tienen que pedir permiso, que tienen que agradecerle, y es una bonita lógica del respeto que hay el otro. Todos estos conceptos tienen que ver justamente con esta forma en que el mapuche debe y genera diálogo. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero es que esto en la práctica, yo me encontraba algunos que van al tiro al choque, al tiro se enojan. Lamentablemente en muchos territorios tenemos pérdida de estos conceptos. Lamentablemente en muchos territorios no hay gente que hable nuestra lengua. Se han perdido nuestros roles ancestrales como el lonco, por ejemplo. Han perdido autoridad frente a este concepto de comunidad indígena que hoy día tiene presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y y las decisiones, ¿no es cierto?, se basan en eso, más que en el rol que pueda tener esta autoridad tradicional, ancestral nuestra. Entonces, cuando uno habla de herramientas para el diálogo o cuando uno habla de poder generar o cómo es el diálogo en la cultura mapuche, hoy día encontramos un cúmulo de cosas que muchas veces despiertan ira, enojo, rabia, despojo, pena, pobreza, buscar que te financien hasta los pasajes para poder ir a una capacitación. ¿Ah? Que cuando tú llegas con una idea que puede generar un bienestar económico, un mejor pasar económico, lo primero que te dice la MIEN, pero voy a perder el subsidio. Yo le digo, ojalá lo pierda la MIEN, porque así significa que tiene total dependencia de usted mismo y de su capacidad de generar recursos. ¿Sí?
Entonces, eh, es un, es un tremendo tema, es un tremendo desafío que a mí me colocaron. Espero haber sido una contribución